estamos hoy? Oh, sí, sí. Hay poca manada esta mañana. Creo que la mayoría nos están viendo por YouTube hoy. Entonces, muchos saludos a todos los hermanos del Shaddai, los que están convaleciendo, los que estamos aquí también convaleciendo en parte. Pero alabamos y adoramos a nuestro gran Rey. Amén. Amén. Y vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos capítulo 2, Marcos 2, y vamos a seguir en nuestra travesía por el Evangelio de Marcos, Marcos 2, y vamos a leer los versículos 18 al 22. Y entonces dice la palabra del Señor de la manera siguiente, Marcos 2, 18 al 22, los que se pueden poner de pie en honor a la lectura de la palabra, no al que lo lee. Dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto, que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros en este día. Señor, ayúdanos a poder prestar atención a tu palabra. Yo sé que algunos están tosiendo y otros estornudando y bueno, tantas cosas, pero sabemos que tú estás en control de todo, Señor. Te pedimos por cada uno de los hermanos y hermanas que están convaleciendo, Señor, en este día, que seas tú fortaleciéndolos en todo tiempo y que sepan que no están solos, que tú estás con ellos y que nosotros estamos orando por cada uno. Gracias, mi Dios, gracias por tus muchas bendiciones. Te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros en este día. Háblanos, ablanda nuestros corazones y que podamos reflejar a Cristo Jesús donde quiera que vayamos el resto de esta semana. Gracias, mi Dios, en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y claro, algunos pudieron disfrutar de la Semana Unida de Oración que pasó. Y claro, el tema de la Semana Unida de Oración la semana pasada tenía que ver con la Gran Comisión, no la Gran Sugerencia. O sea que el Señor nos ha enviado a todos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús a salir y compartir las buenas nuevas de salvación que tenemos en el Señor. Amén. Y también la semana pasada vimos el llamamiento de Mateo Leví a seguir a Jesús, el Maestro. Leímos acerca de la fiesta que tuvo Mateo en su casa, ¿se acuerdan? Invitando a Jesús y a sus discípulos, además de todos los recaudadores de impuestos. Me pregunto si recogieron la ofrenda ese día, no sé. Pero lo interesante es que ahí estaban los recaudadores de impuestos y los pecadores de Capernaum y sus alrededores. Por supuesto, no faltaban los escribas y los fariseos para criticar a Jesús, quien estaba presente en aquella reunión. Y quiero que me acompañen unos versículos antes, Marcos 2, 16 y 17, y vemos que los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Ya
Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Disculpa. Y entonces concluimos de esa predicación que todos estamos necesitados del médico de los médicos. Amén. Y no solamente cuando estamos enfermos físicamente, estamos hablando de una enfermedad que es mucho peor, que es la enfermedad del pecado, que es lo que ha traído la muerte a nuestras vidas y todas las consecuencias, fue por ese pecado. Y hoy vemos que los escribas y los fariseos, criticando nuevamente al maestro por no ayunar con sus discípulos. Claro, no le dijeron a él: tú no estás ayunando. No, claro que no. Pero leemos ahí en Marcos capítulo 2, versículo 18, que fue el primer versículo que leímos al principio. Dice: y los discípulos de Juan. Ahora, ¿qué Juan estamos hablando? Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista, que tenían varios discípulos, entre ellos por lo menos 4 que conocemos, que seguían a Juan y luego empezaron a seguir a Jesús, ¿verdad? Pero vemos aquí que ellos critican, ahí el versículo 18, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ahora, claro, nosotros leemos esto y vemos que no están diciendo que Jesús no ayuna. Pero claro, al decir que sus discípulos no ayunan, ¿qué les están diciendo al Señor? Que Él no está ayunando. ¿Estamos entendiendo? Como dice famosamente nuestro hermano Alex, mientras que no está tosiendo, él dice que si así son las ovejas, imagínense cómo es el pastor. Ay, ay, ay. Entonces, básicamente eso es lo que le están acusando aquí a Jesús. Pero no eran solamente los fariseos, leemos en los otros evangelios que también los propios discípulos de Juan también estaban preguntando: mira, Juan nos hace a nosotros ayunar y ustedes no vemos eso. Pero bueno, eso es lo que ocurre muchas veces cuando no entendemos qué es lo que el Señor está haciendo en cada vida, ¿verdad? Hay personas que solo critican por criticar. ¿Ustedes han conocido personas así? ¿O somos personas así? Espero que no, pero bueno. Viene a la mente la expresión de la navegación antigua: palos y bogas y palos y no bogas, ¿verdad? Porque en la antigüedad la gran mayoría de los que estaban remando y todo eso eran esclavos. Entonces los que estaban ahí en el barco siempre lo estaban pegando, o sea que estaban yendo rápido o lento, siempre lo estaban pegando. Entonces, bueno, palos y bogas, palos y no bogas. Entonces, si ellos estaban criticando a los discípulos, es porque en realidad están criticando al maestro de dichos discípulos, ¿verdad? Le criticaron en la casa de Mateo por comer y ahora lo critican por no ayunar. Entonces, como dice Mercedes, o te peinas o te haces rolo, uno de los dos. Pero bueno, entonces, ¿cómo saben los fariseos si los seguidores de Jesús ayunaban o no ayunaban? ¿Qué? ¿Tienen ahí un infiltrado? Bueno, ya después vimos que sí, había un infiltrado que se llamaba Judas Iscariote, pero no creo que él estaba muy preocupado si estaban ayunando o no, ¿verdad? Pero Jesús estaba hablando acerca del ayuno en Mateo 6. Quiero que dejen algo ahí en Marcos 2:18. Pero en Mateo 6, los versículos 16 al 18, veremos por qué los de alrededor sabían si estaban ayunando o no, según ellos. Versículo 16, Jesús está hablando y dice: cuando ayunéis,
Qué interesante. No está diciendo si acaso, no. Está diciendo de que vendrá un momento cuando sí vas a ayunar. ¿Estamos entendiendo? Entonces, dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros, como los quienes, como los hipócritas, ay Señor, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Oh, la persona que anda así, como así medio, ese varón, qué varón de Dios, está ayunando, por favor. Dice, demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Ok? Mira el 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Qué significa eso? Báñate. ¿Verdad? Y claro, sería bueno con jabón. Y luego con un poquito como digo en mi casa, fufu juice. Con un poquito de... ¿verdad? Eso ayuda. Y dice, y lava tu rostro, para no mostrar, versículo 18, para no mostrar a los hombres que ayunas. En otras palabras, lo estás haciendo no para que los hombres te vean, sino el ayuno es con el Señor, no es para que los hombres sí, qué espiritual. Y dice, sino a tu Padre que está en ¿qué? En secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, ¿dónde? En público. Ahora, ¿cómo te recompensará? No sé. No te puedo garantizar de que, sí, me dio 1 millón de euros. No. El detalle es que la recompensa no siempre es algo monetario. Que eso es lo que muchos creen. Si recibo dinero es porque el Señor me está bendiciendo. ¿Seguro? ¿Estás seguro de eso? Entonces, cuando ayunamos, no tenemos que andar por ahí con las caras largas, sino estar como cualquier otro día de la semana, ¿verdad? Claro, dirán que el pastor siempre anda con la cara larga, entonces, bueno, ya, no importa, ¿verdad? No. Pero, dice Isaías, perdona, dice Isaías 58, lo siguiente. Les voy a leer 3 versículos, pero todo ese capítulo está hablando del ayuno y la importancia del ayuno. Pero Isaías 58, 1, versículo 1 y también versículos 5 y 6 nos hace ver exactamente, o sea, no solamente lo que Jesús dijo en Mateo, pero también vemos que eso es un pensamiento del Señor también en el Antiguo Testamento, 700 años antes del nacimiento de Jesús. Vemos ahí, en Isaías 58, 1, clama a voz como en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Déjame hacerle una pregunta. Cuando uno toca una trompeta, ¿es algo sutil? No es como una flautita, ¿verdad? Sino una trompeta es para qué. Por eso cuando tienen así las bocinas en los coches, ¿verdad? Claro, no sé si ustedes se acuerdan del antiguo coche de Miguel, Rodrigo 1, porque ahora tiene Rodrigo 2, pero el blanquito ese que casi no andaba, pero tenía, bueno, pues una corneta, pero de las buenas, y parecía como esos de barco. Claro, ahí gastó toda la batería. Pero lo interesante es que esa cosa era, a pesar de que era un cochecito tan chiquito, pero uno pensaba que venía
o Benigno, o venía Alex ahí con uno de esos camiones grandes. Pero bueno, me estoy saliendo del tema, claro. Pero lo interesante es que una trompeta no es conocida por ser algo sutil, no, que se oiga, ¿cierto? Que se alerte, que haya alarma. Y dice, y anuncia a mi pueblo su rebelión. Ya la cosa no va muy bien, porque el detalle es que estamos pensando en trompetas, que vienen los enemigos. No, está hablando de los que están adentro. Ay. Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ya no está gustando mucho este pasaje. Versículo 5, vamos a ver si mejora el asunto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. O sea, nuevamente así, que demudas el rostro, que, ay, sí, que sacrificado estoy aquí ayunando. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Cuando uno anda así, es agradable. John Jairo, cuando yo ando así, ¿me veo agradable? No, gracias, ¿verdad? No. Pero si ando así, claro, todavía sigo siendo feo, pero menos, ¿verdad? Sí, ponte la mascarilla, pastor. Pero lo interesante es que debemos ser agradables al Señor. Él nos ha dado vida. Amén. Él nos puede sostener. Amén. Y entonces versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y rompáis que todo yugo? Claro, para eso es el ayuno. Para eso, para que sea el Señor trabajando, no solamente en nuestras vidas, pero en las personas que tenemos alrededor nuestros por las cuales estamos intercediendo. Amén. Entonces, manteniéndonos ahí, tenemos que pensar en algunas cositas. Un buen ejemplo de alguien quien vivía de esta manera, o sea, vivía, esa era su vida, lo encontramos, mantengan algo ahí en Isaías, yo sé que van a tener muchos papelitos por todos lados, pero ya sabemos por qué. Un buen ejemplo es de lo que encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38. Lucas 2, 36 al 38. Y por supuesto, ya mencioné Lucas 2. ¿Qué es lo que es conocido del pasaje, los primeros 20 versículos de Lucas 2? El nacimiento de Jesús, ¿verdad? Claro. Y entonces en los versículos 36 al 38 vemos que el día que José y María subieron a Jerusalén, después que Jesús nació en Belén, vemos que ellos suben para presentar al niño, y ahí está Simeón, ¿verdad? Quien bendice a Jesús, pero también había otra persona. ¿Quién estaba ahí? Ana. Exactamente, Ana la profetisa. Versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, que en hebreo sería Peniel, era el nombre de su papá, me imagino, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Los que son matemáticos vayan pensándolo. Y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche, ¿qué digo? De noche y de día, con ayunos y oraciones. O sea, ahí vemos que ella ayunaba.
dudo que era todos los días, pero ella ayunaba y oraba por la gente que estaban ahí. Versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, ¿qué hacía? Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y gracias a Dios que no tenían selfies, porque chacho, ella estaría ahí tomándose 50 fotos con el bebé y después mostrándoselo a todo el mundo, ¿verdad? Claro que sí. Pero Ana era una viuda de posiblemente 107 años. Porque vamos a pensar que ella se casó, qué sé yo, a los 15, 16 años, más o menos, y que estaba casada por 7 años. Luego muere el marido, ¿verdad? Y es viuda por ¿cuánto tiempo? 84 años. Y sale 107, que tuve que buscar una calculadora, no es que lo estoy haciendo aquí. ¿Ok? Pero vemos que ella servía de noche y de día ¿con qué? Con ayunos y oraciones. ¿Dónde? En el templo. Ojo, no es que ella estaba dentro del templo, pero estaba en las inmediaciones del templo. ¿Ok? Entonces, y Ana no era de la tribu sacerdotal de Leví. Ana era descendiente de la tribu de Aser. Y esta señora, que ya muchos dirían que se preparara para la jubilación, ¿verdad? Ya está más allá. Ay, perdón, no pensé que iba a toser tanto, discúlpenme, hermanos. Pero vemos que ella estaba ahí dándole gracias a Dios por ver la redención de Jerusalén. Ella estaba viendo a Jesús como un bebé. O sea, ella pensaba que ella iba a verlo ya grande y ya no. Pero ella ya sabía que ahí estaba. Ya venía, ya estaba entre ellos. Gloria a Dios. Igual Simeón también estaba contentísimo de ver lo que iba a pasar y pensar que ellos habían visto la esperanza de Israel. La esperanza. Y eso no es cierto cada vez que nace un niño, un bebé, ¿verdad? Hay esperanza, esperanza de vida, ¿cierto? Entonces, y de las posibilidades de qué es lo que va a llegar a ser este bebé. Ellos ya estaban pensando me imagino, en todo lo que había dicho Isaías y los distintos profetas hablando del Mesías. Y entonces ella hablaba del niño Yeshua a todos que estaban ahí aquel día. Ay, mira, ahí está. ¿No vieron esa pareja? Mira, es que ellos son, ahí tienen al niño, ahí está. ¿O no se pueden emocionar con eso? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y entonces, supongo que ella siguió anunciando la llegada del Mesías hasta el final de sus días. Me imagino que estaba ahí en su lecho de muerte. Yo vi al Mesías, yo vi al Mesías. ¿Me entiendes? O sea que, wow. Pero yo no puedo pensar que Ana estaba haciendo el ayuno como de día que afligía su alma, ¿verdad? Inclinando su cabeza como junco. Y haciendo su cama de silicio y de ceniza en pleno templo. ¿Ustedes pueden imaginar a Ana haciendo eso? ¡Claro que no! Ana cumplía con el ayuno como Jehová Dios quiso. Ella clamaba a voz en cuello como trompeta, anunciando a la casa de Jacob su pecado, por supuesto,
anunciando al que vino a desatar las ligaduras de impiedad, a soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y a romper todo yugo. Esto era lo que Ana hacía a sus 107 años. Nos debe dar vergüenza. Comenzando con el pastor. Sí, me da vergüenza. 107 años. ¡Wow! Y ojo, ella no se levantaba por la mañana a comerse una arepita con ¿cómo es que se llama eso? ¿Con qué? Con perico. Con perico, no. Claro que no. ¿Quién sabe? A lo mejor ella comía con flake, yo no sé. Pero antes de dejar el tema de Ana, quiero que veamos por unos momentos de qué tribu de Israel ella provenía. Ella era descendiente de la tribu de Aser, uno de 2 hijos que Jacob tuvo con Silpa, la criada de su primera esposa Lea. Y el nombre Aser o Asher en hebreo significa felicidad o feliz. Entonces ya saben, si van a tener un muchacho, llámalo Asher. ¿Ok? De felicidad. La bendición profética que Jacob da antes de su muerte habla de Aser en Génesis 49:20 y dice: el pan de Aser será substancioso y él dará deleites al rey. Eso es lo que Jacob dice antes de morir acerca de Aser, porque ahí habla de todos sus hijos. Y le da no solamente una bendición o unas bendiciones, pero también son bendiciones proféticas. Y qué curioso, el pan de Aser será substancioso y él dará deleites al rey. Bueno, piénsanos de esta manera. El pan de felicidad será abundante y dará alegría al rey. Qué interesante. Sabemos que de la tribu de Aser volverá a la tierra de Israel porque está profetizado en Apocalipsis 7:6, de ser representado entre los 144,000 hombres hebreos vírgenes que predicarán las buenas nuevas de salvación durante los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Leemos en Apocalipsis 7:6a, de la tribu de Aser, 12,000 sellados. Ya los jóvenes de Aser tienen un buen ejemplo en Ana, de alguien de su propia tribu que estaba repartiendo las alegres nuevas de la llegada del Mesías, hijo del rey David, Yeshua, el pan de vida, el pan más dulce que la miel. Ella estaba compartiendo de eso. Y volviendo al pasaje de hoy, habíamos leído Marcos 2:18. Y vamos a leer del 18 al 20, Marcos 2. Versículo 18, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será ¿qué? Quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. O sea que vemos que los discípulos de Jesús estaban siendo alimentados en todo tiempo por el pan de vida. Por eso no podían ayunar. Pero claro, estamos hablando ya de forma espiritual. Vemos que Jesús mismo
dijo, al ser tentado en el desierto por el diablo, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el día que Jesús tuvo su encuentro con la mujer samaritana, les dijo a sus discípulos quienes le habían traído comida. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. También en otra ocasión, hablando entre la multitud, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y claro, estamos hablando del alma, del espíritu, no estamos hablando de comida física. Claro, sabemos que el Señor proveyó por 40 años en el desierto al pueblo de Israel, les proveyó del cielo el maná, ¿cierto? También hemos visto en los evangelios en 2 ocasiones cuando Jesús ha multiplicado los panes y los peces, ¿cierto? Entonces, no es que Dios no pueda dar de comer. Para Él eso no es nada. Si Él hubiese venido aquí, ya se hubiese montado su restaurante, ¿verdad? Panes y peces. Listo, más nada. Entonces, panes y peces para todo el mundo. Entonces, pero en ningún momento estaba diciendo Jesús a los fariseos y a los otros que le cuestionaban el asunto del ayuno, que Él estuviese en contra del ayuno. Al leer el versículo 19 vemos, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Cuántos de ustedes han ido o han tenido una boda? Yo he tenido una boda, he ido a varias bodas. Y ahí lo hacen en ayunas, ¿verdad? Hermanos, les puedo decir que aquí en España hay por lo menos, ¿cuántos platos? Como 6, 7, 8, 10 platos, especialmente aquí en Zaragoza, porque como son descendientes de romanos, entonces siguieron los bacanales romanos aún después. Por lo menos 10 platos te dan. De ahí no comes por una semana después, pero bueno. Pero lo interesante, no, estoy echando broma en cuanto a eso, porque yo como justo después de haber comido. Mercedes dice, no, tú no tienes una solitaria, tienes como 5. Pero vemos que entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. O sea, el Señor Jesús estaba con ellos, estaba entre ellos, le estaba enseñando. En otras ocasiones Jesús mismo habla de la necesidad de ayunar, especialmente cuando se trataba de desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis ¿qué? Todo yugo. Y en el caso del joven que estaba endemoniado y los discípulos no podían liberarlo, ¿se acuerdan? Jesús había subido al monte con 3 de sus discípulos, tuvo la transfiguración y entonces cuando bajan, ven que está este muchacho ahí revolcándose por todos lados y el padre no sabe qué hacer y los discípulos tampoco. Y dicen, bueno, hemos intentado librar a este muchacho del demonio que lleva y no puede y qué sé yo, y ahí es donde, claro, Jesús les dijo, hablando acerca del demonio que atormentaba a aquel joven, dijo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. Jesús les enseñó
que el ayuno sí es necesario para la vida del creyente. Pero Jesús estaba entre ellos. O sea, él vino y claro, sacó el demonio del muchacho, por supuesto, lo liberó. Pero le estaba haciendo ver que ellos solo porque eran discípulos, y bueno, me imagino que ya se estaban volviendo medio orgullositos, que no, con tus propias fuerzas no podés hacerlo. Claro que no. Y con el ejemplo de aquel joven y la impotencia que los discípulos sintieron al no poder librarlo como lo habían podido hacer en otras ocasiones, vieron que ellos no eran los que sanaban, sino Jehová Dios por medio de su Espíritu Santo obrando en ellos. Punto. No es que solo porque tú andas diciendo que sanas a la gente, no. Es el Señor. Y Él lo va a hacer si lo quiere hacer según su voluntad, cuando Él quiere hacerlo. Punto. No cuando tú digas que quieres que lo haga. Entonces, Jesús les hizo ver a los que le cuestionaban de no ayunar, el versículo 20, pero vendrán días cuando el esposo les será ¿qué? Quitado. Y entonces en aquellos días ayunarán. Exactamente. Y así fue. En varias ocasiones leemos en el libro de los Hechos que los apóstoles y los creyentes ayunaban con cierta frecuencia. Y les leeré dos ejemplos de los hermanos orando y ayunando en los Hechos. El primero lo encontramos en Hechos 10. Y es cuando un ángel se le presenta al centurión romano, quien era temeroso de Jehová Dios, a Cornelio, antes de que llamase a Pedro a que viniese a su casa ahí en Cesarea Marítima. Hechos 10:30 dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, estaba en ayunas, estaba ayunando y orando, oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido ¿qué? Resplandeciente, o sea, un ángel del Señor, enviado a él. 31, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido ¿qué? Oída. ¿Cuándo fue la última vez que alguien vestido de blanco resplandeciente te ha dicho que el Señor oyó tu oración? A mí nunca. Bueno, sí, había alguien en bata blanca, pero no era un ángel. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Pero sí, o sea, trajeron la respuesta a lo que yo necesitaba, pero bueno, ok. Pero vemos que dice: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Ojo, que estemos bien claros, no es que Cornelio tenía que pagar por su milagro, entre comillas. ¿Estamos entendiendo? No, eso no es lo que se... Y claro, yo sé que hay muchos. Es porque él estaba diezmando, él estaba dando, él estaba... ¿Cómo es que dicen los de la prosperidad? Sí, sembrando su semilla y qué tal, y esto y lo otro. Y no, sino que Cornelio era obediente a la palabra de Dios. Punto. No era porque él estaba sembrando para que el Señor le diera, no. Él daba en agradecimiento por lo que el Señor había hecho en su vida. Punto. Amén. Y entonces, versículo 32. Envía pues a Jope, un poquito más al sur de Cesarea Marítima, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Wow.
Sabemos que a raíz de ese encuentro, los primeros gentiles recibieron el don del Espíritu Santo. ¡Qué alegría! Pienso yo, porque imagínense, él era gentil y el Señor se le apareció, o sea, había enviado un ángel. Eso es impresionante, porque eso no pasaba con los gentiles, mucho menos muy a menudo. No, eso era más con el pueblo de Israel. El segundo ejemplo del ayuno lo encontramos en Hechos 13. Hechos 13. Solamente leeré los primeros 3 versículos. Dice ahí en Hechos 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, allá en Colombia, no, esto era en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, y sabemos que Bernabé era el tío de Juan Marcos, el que está escribiendo el evangelio que estamos leyendo ahora, ¿verdad? Entonces, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, o sea que esto no era la chumba, no, esto era gente de alcurnia, personas que, todo el mundo, pero habían entregado sus vidas al Señor. Eso es tremendo. Y dice, y Saulo. O sea, todo esto, y Saulo. Claro, sabemos que Saulo es Pablo, ¿verdad? Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, imagínense, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he, ¿qué? Llamado. Entonces, habiendo ayunado, otra vez, ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ahí empezó el primer viaje misionero dirigido al pueblo gentil. Claro, ahí también los judíos, también alrededor de lo que era Asia Menor y también Europa, también fueron expuestos a la palabra del Señor en cuanto a la venida del Mesías y todo lo que había hecho. Y vimos en estos casos del ayuno que en ningún momento, no sé si lo notaron, pero que en ningún momento los que ayunaban y oraban estaban tratando de torcerle el brazo a Jehová Dios para que Él hiciera lo que ellos querían. ¿Cierto? Hermano, yo conozco de personas que han utilizado el ayuno para cosas nefarias. O sea, cosas que uno dice, por favor. No. Sino más bien, esta gente estaba buscando la dirección de la voluntad de Dios para sus vidas. Entonces, ellos querían hacer la voluntad de Dios. No es que ellos estaban tratando de mostrar cuán espirituales eran y que el Señor les hiciera, entre comillas, el milagrito que ellos querían que hicieran. No, eso no es así. Eso no es así. Nosotros ayunamos y oramos primero para exponer lo que tenemos en nuestros corazones, de eso no hay duda, pero también de pedir al Señor que sea Él dirigiéndonos. No nosotros tratando de hacer las maromas para que el Señor haga lo que yo quiera. No es así. Entonces, para que esto pasara, tenían que estar en una relación completa con el Señor. No solamente cuando ellos necesitaban algo de Jehová Dios. Debían tener una vida recta y arrepentida y convertida a la voluntad de Dios. Y leímos que el centurión romano no era un extraño para Dios. ¿Estamos entendiendo? No, sino más bien conocido por Dios. ¿Qué es lo que leímos? Que Cornelio, tu oración, o sea, imagínate, Cornelio,
Tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Y aunque Cornelio no fuese hebreo, vivía una vida en obediencia al Dios de Israel. También leímos que en la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ellos estaban ministrando al Señor y ayunando. Dios los conocía de tal manera que dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, porque, ¿me entienden? Ahora, viene una pregunta. ¿Tenemos nosotros una relación tan íntima con Jehová Dios que Él nos conoce por nombre? O sea, y no por cosas malas, ¿entiendes? O sea, no porque, sí, nos conoce el nombrecito porque siempre estamos metiéndonos en problemas, no, sino porque, y claro, siempre esos son los primeros nombres que salen, ¿verdad? Que uno escucha. En mi casa, sí, Marlan era ya cuando era el único en la casa, pero el que se escuchaba más era el nombre de mi hermano. ¡Marcos! Cada rato, y claro, cuando él se mudó, ya el único nombre que se escuchaba era Marlan. Y ya se me acabó el reino. Entonces, pero tenemos una relación tan íntima con el Señor que Él nos conoce por nombre. Estamos viviendo tan estrechamente con el Señor que Él nos, entre comillas, tutea. Y claro, lo digo no de una forma con falta de respeto al Señor ni nada, sino que Él sigue siendo Dios y nosotros no. ¿Okay? Pero de que así, como Él le dijo Cornelio, como Él dijo Bernabé y Saulo, o sea, sí, esta persona, ping, ping. ¿Tenemos esa relación con el Señor? Sí. Claro, ese es el deseo, por supuesto. No estoy diciendo que el Señor no conoce tu nombre, eso no es lo que estoy hablando. ¿Okay? Sino que Él sabe, o sea, que nosotros queremos seguirlo a Él, vivir para Él, obedecerle a Él, ¿me entiende? O sea, ese tipo de cosas. Seguimos de nuevo en Marcos 2, versículos 21 y 22, porque hay algo curioso. Jesús les dice a sus cuestionadores: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Los que aquí saben de coser y todo, porque yo no. ¿Esto es cierto? Parece que los sastres están todos enfermos hoy. Sí, Miguel no está. Entonces, pero vemos que sí, eso ocurre. Claro, hoy día tienen esos parches que tú los puedes pasar ¿cómo se llama eso? Sí, la plancha, yo iba a decir la planadora, pero no es la plancha. Y entonces, y se quedan ahí pegados y bueno, ya uno sigue para adelante. Y luego se pone peor, se rompe el noto y queda peor el noto. Exacto, o sea que no hay forma, ¿verdad? Entonces vemos que sí, es verdad. Y el versículo 22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Tenemos que recordar que los odres que usaban y todo eso, o sea, algunos eran pieles de cabra o el que encontraban. Y claro, tú le echas vino nuevo a un odre nuevo. Claro, se va a expandir a la medida que va fermentando y todo, pero tú tomas uno de los viejos y le echas vino nuevo y después vuelve a expandir, pero ya
ya no hay elasticidad en ese odre. Ahí se rompe. Entonces dice el 22, si nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Ahora, debemos recordar que los escribas y fariseos estaban arraigados, por supuesto, en sus tradiciones y no necesariamente tenían una relación íntima con Jehová Dios. Entonces, ellos seguían aferrados a su religiosidad y ellos pensaban que con sus obras se iban a salvar. Y hoy día nos pasa igual. Pensamos que la manera antigua de pensar las cosas y hacer las cosas, que así es en la vida del Señor, pero no es así. No es así. Un buen ejemplo de esto, o sea, a lo que me estoy refiriendo es que ellos estaban criticando al Señor y a sus discípulos de no estar ayunando. Ahora vamos a ver cómo era la manera en cómo ellos ayunaban. Lucas 18, 9 al 14, y con esto voy a terminar. Lucas 18, 9 al 14. Encontramos en la parábola que Jesús habló en cuanto a los dos que subieron al templo a orar. ¿Ok? Que subieron, ¿quiénes? Un fariseo y un publicano. Ellos subieron al templo para orar. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Ahí está el problema. No han sido renovados, no han sido nacidos de nuevo. Por eso son odres viejos. Por eso son ropa vieja. No estoy hablando de la comida. Tengo hambre. Pero bueno, pero a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿Conocemos personas así? ¿Sí o no? Sí. No. Es que tengo que sacar la serum que tengo en el oído para poder escucharles, ¿verdad? Esto nos pasa, ¿verdad? Nos comparamos con otros hermanos y pensamos que somos mejores. Eso no pasa en el Shaddai, ¿verdad? Bueno. Porque hacemos esto o dejamos de hacer lo otro. Y vemos ahí en el versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, versículo 11, puesto en pie. Y no dudo que oraba bien, o sea, para que todo el mundo lo escuchara. ¿Ok? Oraba consigo mismo de esta manera. Claro, consigo mismo, pero con voz de mando. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, imagínense. Ayuno 2 veces a la semana, ¿ven? O sea, tiene que hacerlo saber al mundo, ¿verdad? Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Ok? Y vemos que, este hombre, qué tremendo, qué fiel, ¿verdad? Pero en realidad se está confiando en él mismo. Tratamos de autojustificarnos para calmar nuestras conciencias. Porque sabemos que no estamos caminando del todo bien con el Señor en algunas áreas de nuestras vidas.
solamente estoy hablando de mí. Ustedes tienen que cogerlo como... Pero vemos el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Señor Jesús dice ahí el 14, os digo que éste descendió a su casa, ¿cómo? Justificado. Antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, si no nos humillamos ante el Creador del universo, y reconozcamos que sin Él no somos nada, y no nos rendimos en todas las áreas de nuestras vidas, entonces seremos como aquel fariseo de la parábola. El Espíritu Santo de Dios no nos podrá usar porque seguiremos como los vestidos y los odres viejos, sin ninguna forma para crecer. Necesitamos ser renovados cada día por el Señor. Cada día. Cuando ustedes le ponen combustible, sea gas, sea diésel, sea electricidad, al coche o al camión, cuando se gasta, ¿se puede volver a usar el mismo? No, tienes que volver a echar, ¿cierto? Combustible nuevo. Igual, cada día. Esto se gasta. Cada día tenemos que ir ante el Señor. No solamente para reponer las pilas, pero también quitar el sucio de lo que llevamos. Amén. Amén. Entonces, claro, seguiremos viendo esto la semana que viene en cuanto a las quejas de los fariseos, pero vemos que sí, hoy día ayunamos y oramos y es necesario, pero no es para torcerle el brazo al Señor ni para demostrar que somos tan espirituales, no, es para nuestro propio bien. Entonces, recordemos esto, que cada día necesitamos ir ante el Señor, despojarnos de todo, de lo que no funciona en nuestras vidas, que es todo, y dejar que el Señor nos reponga lo que Él quiere para nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias por cómo. Gracias por este tiempo que tú nos das de estar en tu palabra. Y sí, sabemos que a cada rato estaban criticando al Señor y a cada rato te siguen criticando, Señor. Y a veces nosotros mismos te criticamos. Pero nosotros somos el problema. Te necesitamos a ti, Señor, cada día. Ayúdanos a deshacernos, Señor, de esa necesidad de autojustificarnos, Señor, y en realidad a sincerarnos contigo cada día y que seas tú el modelo al que nosotros debemos fijarnos, Señor, no a los demás, sino que tú seas el ejemplo a quien debemos seguir. Pero también, sí, sabemos que debemos dar buen testimonio.
Así como estos hombres, como Cornelio, como Pablo, como Bernabé, Señor, que hemos leído acerca de ellos, como Ana, Señor, la profetisa. Mi Dios, ayúdanos a ver esos ejemplos y tomar ejemplo de ellos para poder seguir sirviéndote sin ningún impedimento y darte a ti toda honra y toda gloria en nuestras vidas y ante los que nos rodean, Señor. Gracias por tu amor, gracias por la forma como tú nos cuidas, como tú nos guías. Y las veces que vayamos a ayunar, Señor, que seas tú rompiendo esas ligaduras, Señor, ese yugo, y podamos correr la carrera sin impedimento en ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, para nuestro hermano en YouTube, nos veremos la semana que viene si el Señor no ha venido. Hasta la próxima. Dios le bendiga.